También por tu aporte. Vamos al contacto telefónico con Carlos Germano, es un prestigioso analista político que tiene la deferencia de atendernos en el medio de un escenario que hoy arranca otra vez complicado porque recién veíamos que el dólar ya arrancó a 507. 507, o sea que exactamente, la apertura de los mercados. Claro, una tendencia alcista sostenida en las últimas 24 horas. Carlos, muy buen día, te saludamos desde Corrientes, mi nombre es Martín Varela desde LT7 y Canal 13 de Corrientes, gracias por la gentileza. Gracias a ustedes por llamar, Martín. ¿Cómo te va? Buen día. Pero muy bien, muchas gracias. Carlos, a ver, todos estamos muy atentos a esto que está pasando con la economía, porque evidentemente la economía con estos números parece ser una actriz principal de la actualidad para saber cuáles pueden ser las tendencias electorales. Pero evidentemente ayer el gobierno hizo dos anuncios de tipo económico, el crédito a los jubilados a tasa muy baja a devolver en 4 años y el aumento de la beca del Plan Progresar, que busca de alguna manera mostrar, bueno, algún músculo para poder seguir con política asistencialista, pero esto del aumento del dólar y eventualmente de que la inflación siga muy alta complica mucho las chances oficialistas. A ver, cuando el dólar te marca la agenda pública de la Argentina, sí, la Argentina tiembla. Ajá. La sociedad sabe perfectamente que en la medida que ese dólar negro, es el dólar oficial, te va marcando la tapa de los diarios y de todo medio de comunicación, automáticamente eso se transforma en un aumento de precios. Seguro. Y automáticamente la gente sabe que cada vez le va a costar más llegar a fin de mes. O sea, esta es la historia trágica de la Argentina de los últimos 50 años y se sigue produciendo tal cual viene sucediendo. O sea, Carlos, y perdón por la interrupción porque es más o menos conducente respecto de este análisis suyo. ¿Y cómo hace el gobierno o Sergio Massa para construir un relato con una realidad tan fuerte en números económicos? Yo creo que hoy lo que el oficialismo encontró es al mejor representante que puede tener hoy ese espacio para poder encabezar la fórmula presidencial. Creo que desde el punto de vista profesional, Sergio Massa hoy es por lejos la mejor figura que tiene el oficialismo. Y va a utilizar todas las armas para poder ser un candidato competitivo. Sabiendo y entendiendo perfectamente dónde está parado, sabiendo y entendiendo que primero tiene que pasar unas pasos. Yo creo que ahí se está viendo a un Sergio Massa muy kirchnerista, con un discurso muy kirchnerista. Claro. A veces, en lo personal, en mi análisis sobreactuando, como que se le caen lágrimas por el apoyo de Cristina Kirchner. Creo que está usando toda una serie de elementos para estar lo más lejos posible de la verdadera preocupación del ciudadano, que es no llegar a fin de mes, el aumento permanente de precios, y esto está tratando de soslayarlo con muchísima habilidad, poniendo al Fondo Monetario, poniendo a China, digamos, tratando de ir encontrando mecanismos, pero alejándose de algo que no pudo solucionar y donde lo que él instaló fundamentalmente penetró mucho en los círculos de poder, que gracias a él y a su esfuerzo, asumiendo como presidente de mire que el partido que tuvo, como ministro de Economía. Y en los hechos es así. Es un presidente de facto, digamos. Gracias a él este gobierno va a terminar su mandato. Me parece que esa es la estrategia central, sabiendo perfectamente que el eje central de la preocupación ciudadana no tuvo ningún tipo de éxito, y hoy, digamos, toda su estrategia se puede desmoronar si al dólar no lo pueden parar. Si el dólar sigue ocupando el centro del escenario de agenda pública, yo le diría a Martín que va a tener un precandidato a presidente con problemas. Carlos, buen día, lo saluda Diego Romero. Y en
en esta puesta, en este armado del escenario político de cara a las PASO, de cara también a las presidenciales, donde el peronismo busca fortalecer ciertos rasgos del candidato, usted marcaba recién, kirchnerizarlo, o tener ese discurso donde, bueno, se hace cargo de las cuestiones vinculadas a los que menos tienen, a los jubilados y demás. ¿Cómo ve el comportamiento de la oposición, que es quien tiene que contrarrestar en las propuestas esto que ofrece hoy el oficialismo? Hola Diego, buen día para usted también. A ver, yo creo que lo de la oposición se empezó a clarificar ya de hace un tiempo largo. Me parece que hay dos estrategias muy claras. La estrategia de Horacio Rodríguez Larreta, digamos, toda su estrategia está apuntado no a las PASO, sino directamente a la elección general. Por eso hablaba de consenso, por eso habló de un frente de frentes, de ampliar ampliamente Juntos por el Cambio. Y la estrategia de Patricia Bullrich, que apuntó específicamente al 13 de agosto. Esta me parece que es una diferencia sustancial de cómo se van desarrollando las campañas. Patricia Bullrich apuntó al voto histórico, al voto duro y fundamentalmente con más especificidad al voto pro. Y me parece que esta es una diferencia no menor, en el cual si uno fue viendo en los últimos 30 días, fíjense en cómo fue virando el discurso de Horacio Rodríguez Larreta. Sí. O sea, después del fracaso de su gestión, de su acción política con Gerardo Morales y Miguel Ángel Pichetto y Esper y demás, de ampliar la coalición semanas antes de la elección en la provincia de Córdoba, al ver que eso le generó muchísimo más costos que beneficio, empezó a virar y empezó a tener un discurso mucho más duro, mucho más si quieren, halconizado. Claro. Y creo que eso está hablando de la falla original de la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta, Carlos, que se creyó candidato sin pasar por el tamiz de la precandidatura. Sí, es muy evidente esto. Ahora, conversamos con otros analistas y todos nos vienen diciendo que en la lectura de las consultas de opinión, la que viene creciendo es Bullrich y el que está estancado es Rodríguez Larreta. ¿Usted tiene más o menos un panorama parecido? Yo creo que esto se viene dando con un dato que hay que agregarlo a eso. Patricia Bullrich desde hace un año y medio a esta parte vino con un crecimiento, le diría, muy muy leve, pero no dejó de crecer nunca, y me parece que pegó el salto definitivo para así ya ser un dato de la realidad en el momento que Mauricio Macri anunció su paso al costado y que no va a ser candidato. Ahí me parece que Patricia Bullrich se consolidó fuertemente. Hoy creo que está mejor posicionado que Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y se nutre de una eventual caída de Milei, como dicen todos? Milei se viene cayendo y se va nutriendo la cantidad de intenciones que rodean a Patricia Bullrich. A ver, yo creo que es en la medida que Patricia Bullrich crezca, el verdadero enemigo que tiene Milei es Patricia Bullrich. O sea, eso está claro, y creo que lo que se vio, me parece, es la falta de profesionalidad en la campaña de Javier Milei. O sea, Javier Milei creó un personaje y pensó que con ese personaje le alcanzaba, planteando 2 o 3 ejes que de alguna manera dominaron la agenda política, fundamentalmente la dolarización. Pero después me parece que para una carrera a presidente de la República se necesita desarrollo territorial y se necesita muchísima profesionalidad. Me parece que ninguno de los dos elementos se ven en la campaña de Javier Milei. Y Corrientes es un ejemplo, Carlos, hoy por ejemplo, hoy proponiendo para Corrientes inversiones petrolíferas y vitivinícolas, y eso no tenemos acá. Mi pregunta es la siguiente. Creo que ese es el mejor ejemplo. Es una gran muestra, ¿no? Exactamente. Una consulta y la última.
¿Cómo cree usted estará el votante al momento de tomar la decisión en el marco de esta crisis? Porque el voto es uno, es una persona que puede tener, digamos, estar muy enojado con el sistema, halconizarse, o bien tener una perspectiva de futuro y ser un poquito más paloma. Digo, ¿cómo cree usted que puede llegar el votante, digo, que en ese momento pueda llegar a definir su voto o a Larreta o a Bullrich? Me refiero al de la oposición. Yo lo que creo es que, por eso digo, me parece que hay que entender la fallida estrategia de Horacio Rodríguez Larreta. A mí me parece que el voto hoy es un voto muy anti-K, el que va a pasar en estas pasos por el lado de Juntos por el Cambio. Y me parece que el único elemento que hoy tienen que trabajar fuertemente, que yo creo que puede ser un protagonista importante de esta elección, ustedes lo vivieron en las elecciones provinciales, que es el tema si la gente va o no a votar. La abstención hoy es un protagonista central. Hasta hace 2 meses atrás o 2 meses atrás se hablaba que uno de los protagonistas centrales era Javier Milei. Hoy creo que el protagonista central, yo siempre mantuve que para mí eran 4/4, no eran 3/3, el cuarto era la abstención, y creo que lo que uno va viendo desde marzo hasta ahora en todas las elecciones provinciales que hubo, sacando a excepción de Formosa y Tucumán, la abstención fue un protagonista central. Muy alta. Carlos, le mandamos un abrazo enorme y le agradezco que nos haya tenido tanta paciencia en esta mañana para entregarnos sus valiosos conceptos. Un abrazo grande desde Corrientes. Terminen bien el día. Abrazo grande. Suerte. Carlos de Hermano es un prestigioso consultor y prácticamente viene coincidiendo con las lecturas que vienen haciendo la mayoría de los consultores a quienes acudimos para tener opiniones respecto del presente político. Pausa, Tere. Sí, señor. ¿Cuál es el producto que más aumentó en el último